Buenas tardes, licenciado Lima. Nuestro grupo va a exponer transición de protocolos IP B4 a IPv6. Los integrantes somos yo, Solís Laura Roberto Gualberto, y mi compañero Flores Díaz Fabricio Sergio. Siguiente, por favor. Transición de protocolos IPv4 a IPv6. Objetivo general. Desarrollar un documento que represente y compare las principales características de los protocolos IPv4 y IPv6, mostrando una descripción de un modelo inicial procedimental de transmisión entre estas tecnologías aplicadas a una empresa de estado a una ciudad intermedia. Objetivos específicos. Realizar el levantamiento de información sobre el protocolo IPv4. Realizar un levantamiento de información sobre el protocolo IPv6. Determinar cuáles son las ventajas de la transmisión de los protocolos IPv4 a IPv6. Desarrollar un modelo experimental inicial para la transición de protocolos IPv4 a IPv6. Ahora les voy a hablar sobre la historia y transición del protocolo IPv4 a IPv6. El Internet es una parte de nuestras vidas. Somos una sociedad global, nos podemos conectar de diferente manera para satisfacer las necesidades de comunicación e información de trabajo, entretenimiento, etc. Cuando se crea con una capacidad de 4.29 millones de direcciones IP, pero en menos de 10 años, con una capacidad de 4.29 billones de direcciones IP, pero en menos de 10 años, la demanda de direcciones superó las expectativas de crecimiento. El agotamiento de las diferencias IPv4 para asignar se alcanzó en menos tiempo que el que se esperaba. Para resolver esta carencia y resolver las necesidades experienciales, esperaba aún solventar esta carencia y resolver las necesidades exponenciales de direcciones. Se creó un protocolo IPv6, el protocolo de Internet versión 6. Es una tecnología que entra poco a poco a reemplazar a las versiones 4. Su desarrollo atribuye a la búsqueda de soluciones a las problemáticas existentes en IPv4. Representa características de seguridad y mejor funcionamiento del IPv6. Es una nueva versión de IPv4, en el cual se sustenta la operación de Internet. Las especificaciones técnicas básicas del IPv6 se desarrollaron en la década de los 90. El protocolo técnico básico IPv6 se desarrollaron en década de los 90. Protocolo de Internet versión 6 fue diseñado para reemplazar a su antecesor IPv4. Al día de hoy, el protocolo sigue añadiendo nuevas funciones y se considera un protocolo suficientemente estable para soportar la operación de Internet. La nueva versión del protocolo usa direcciones de 128 bits y que equivale a tener 2 elevado a la 128 direcciones de IP. Esta cantidad de nuevas direcciones podría ser utilizada por miles de millones de usuarios en el mundo que requieren un servicio en las diferentes plataformas que necesitan las direcciones IP para conectar páginas web, teléfonos inteligentes, tablets, electrónicas, computadoras portátiles, computadoras personales, automóviles, casas inteligentes y demás dispositivos que requieren enviar información. Ahora les voy a hablar del protocolo IPv4. El protocolo IPv4 versión 4, IPv4, es un protocolo de la capa de red.
Es utilizado para la interconexión de redes heterogéneas mediante un router, siendo además un protocolo no orientado a la conexión, por lo tanto no garantiza la entrega segura y o completa de los componentes o paquetes. Asimismo, y por el uso de técnicas de enrutamiento, se puede presentar la situación que aunque permanezca en el mismo mensaje, los paquetes que se transmiten a la red puedan conseguir caminos distintos, llegando desordenados e incluso duplicados. Sin embargo, es la capa de transporte, incluso la capa de aplicación, las encargadas del proceso de detección y solución de errores. Una dirección IPv4 está formada por 4 números que permanecen al rango de 0 a 255, en lo que se conoce como 4 octetos, dado su representación decimal en donde el número de 255 es mayor al número que pueda representar en 8 bits. A su vez, las direcciones IP están estructuradas en dos partes, ID de host y ID de red. La ID de red es la primera parte de todas las direcciones IP y es quien identifica el segmento de la red, es decir, el grupo de host. El ID de host es quien identifica el dispositivo, siendo el único para su correspondiente del ID de red. A su vez, el protocolo IPv4 existen tres tipos de direcciones: Unicaf, Multicaf y Brocacaf, en donde las direcciones Unicaf hacen las referencias en único dispositivo de la red. Y por lo tanto, los paquetes enviados en este tipo de direcciones tienen un único destinatario. Por lo contrario, las direcciones multicaf es un tipo de dirección en que se permite el envío de paquetes en determinado conjunto de dispositivos de red. Y de manera similar a la anterior, la dirección broadcast de difusión es aquel de tipo de dirección que permite enviar paquetes a todos los dispositivos conformados por la red. Ahora les voy a hablar del protocolo IPv6. El protocolo IPv6, Internet Protocol versión 6 por sus siglas en inglés, es una nueva versión del protocolo de Internet, diseñado, asesorado por el protocolo IPv4. En estas versiones del protocolo, las versiones IP se forman por 128 bits, que son asegurados a interfaces y no a nodos. Esto a su vez trae consigo un cambio significativo, dado que un nodo de host puede ser cualquier dispositivo representado en la red, pudiendo poseer múltiples interfaces. Por lo tanto, un mismo dispositivo de la red puede tener múltiples direcciones IP. Además, el protocolo IPv6 ha definido una nueva notación para las direcciones IP, pasando de un grupo de 4 octetos separados por puntos decimales a un grupo de 8 cuartetos de números hexadecimales separados por dos puntos. Eso quiere decir que un grupo representa de 2 octetos de la antigua versión. A su vez, el protocolo IPv6 se representa tres tipos de direcciones: Unicaf, Multicaf y Unicast, en donde las direcciones del broadcast es reemplazado por las direcciones multicast y brinda la misma funcionalidad. Ahora les voy a hablar de las características. Las características del IPv4. Dirección IPv4 tiene 32 bits de longitud. Tiempo de vida máximo de direcciones gestión mediante HDCP. Tamaño de los paquetes para designar de la red desde la misma central. Fragmentación de los paquetes, se necesita 576 bits. Broadcast, sí.
Cabecera IP, tamaño variable entre 20 y 60 bits. Conexión LAN. Requiere LAN para ir a la capa física. Filtrado de paquetes, funciones de contrajuego dentro de la TCP sobre IP. Administración de subredes locales IGMP. Ahora les voy a hablar las características del IPv6. Dirección IPv4 tiene... Dirección IPv4 tiene 128 bits de longitud. Tiene un máximo de duración y tiene 2 tiempos de vida preferidos válidos. Tamaño de los paquetes no aplicable. Fragmentación de los paquetes requiere 280 bits. Broadcast solo por host de envío. Cabecera IP tamaño fijo de 40 bits. Conexión LAN compatibilidad universal. Ethernet incluido el virtual. Filtrado de paquetes no tiene soporte. Administración de subredes locales MLD. Siguiente. Ahora les voy a hablar del beneficio de transición del IPv4 a IPv6. Existe variedad de beneficios que pueden surgir de la transmisión del protocolo IPv4 a IPv6. A continuación, les mostraré algunos de ellos. La capacidad de conexión entre mayor número de dispositivos de red. Transporte para los usuarios afines, tanto en sus comunicaciones de servicio, de aplicaciones y demás. Mejora de seguridad a nivel de direcciones IP. Dada la arquitectura del nuevo protocolo, aumento a la cantidad de direcciones IP accesibles a la identidad. Acompañamiento por parte de los proveedores de servicio, quienes tendrán que realizar la transformación de dichos servicios, apoyando a los procesos de enrutamiento de las direcciones IPv6. Capacidad de adaptación y apertura a nuevas tecnologías como el Internet de las casas, las ciudades inteligentes, redes, sensores, entre otras. Facilitará la conectividad de la banda ancha. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de la transición del IPv4 a IPv6. Aquí podríamos decir que existe en la actualidad existen miles de millones. Ahora les voy a hablar de la transición del IPv4 a IPv6. En la actualidad existen miles y millones de dispositivos que utilizan la IPv4, así que pensar en una migración simultánea de IPv4 a IPv6 de todos estos dispositivos es inviable. En algunos casos, aunque se quiera migrar a IPv6, los dispositivos o el software pueden no permitir que el IPv6 o no tener soporte adecuado para el IPv6, por lo que la migración del IPv4 a IPv6 requiere años, incluso décadas. Afortunadamente se han desarrollado diferentes mecanismos de transmisión que permiten una integración fluida del IPv4 a IPv6 y no requiere que la actualización de todos los nodos sea simultáneo. Entre ellos, cabe destacar pilas durables IPv4 a IPv6, túneles, conversión entre IPv4 e IPv6 por medio de NAM-PT. Algunas de estas soluciones basta para resolver todos los problemas diferentes de redes que requieren distintas estrategias. En el mayor de las redes se necesita una combinación de herramientas. Ahora le toca a mi compañero Fabricio.
Gracias por su atención, licenciado. Bueno, compañeros, gracias a la explicación del compañero Roberto. Continuamos con la exposición. Pues bien, para el punto TCP/IP debemos recordar primeramente que es un conjunto de protocolos de red en la que se basa Internet y sirve para comunicar todo tipo de dispositivos. El modelo TCP/IP está compuesto por 4 capas o niveles. Cada nivel se encarga de determinar funciones en la comunicación y a su vez brinda un servicio específico a la capa superior. Como podemos ver en este gráfico, el modelo TCP/IP cuenta con la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. En la capa de aplicación, debemos recordar que es la que proporciona la interfaz entre los sistemas de información que se utiliza en la comunicación. Existen muchos protocolos en la capa de aplicación. Algunos de estos son conocidos. Por ejemplo, el DNS, que es para resolver nombres de Internet en direcciones. La IP y el HTTP, para transferir archivos que forman las páginas web. El SMTP, que es para la transferencia de mensajes de correo y adjuntos. Telnet, para proporcionar acceso remoto a servidores y dispositivos de red. También está el FTP, que es para la transferencia iterativa de archivos entre sistemas. En la capa de transporte debemos recordar que provee la conexión extremo a extremo desde un programa de aplicación a otro. Puede proveer un transporte confiable asegurando que los datos lleguen sin errores. En el protocolo UDP, recordemos que permite el envío de datagramas a través de la red que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Para el protocolo TCP, es el responsable de ensamblar los datos que se van a transmitir. TCP es un protocolo orientado a la conexión. El usuario establece primero la conexión. En la capa de red, sabemos que controla la comunicación entre un equipo y otro, que decide qué rutas deben seguir los paquetes de datos y los paquetes de información para alcanzar su destino. Encapsula los paquetes en forma de datagrama y además ejecuta los algoritmos de enrutamiento de paquetes. Veamos un ejemplo de la estructura de un datagrama de IPv4. Vemos que en la primera parte, dentro de la versión, el tamaño de cabecera y el tipo de servicio, existe el número de identificación del datagrama, el tiempo de vida y el tipo de protocolo. Para el siguiente fragmento está la longitud del datagrama, las banderas, el número de bytes del diagrama y el checksum. Juntos, adicionando el de la dirección IP de origen y el de dirección de destino, ocupan 20 bits. Para el direccionamiento IPv4, debemos recordar que cada equipo debe tener una IP exclusiva. Es el direccionamiento IP en clases. Existen 3 clases de direccionamiento. La dirección IP es el único identificador que, a diferencia de un equipo de otro en una red, ayuda a localizar dónde reside este equipo. Ahora, para sus componentes. Los componentes de la dirección IP tiene 2 partes, el ID de host y el ID de red. El ID de red es la primera parte de una dirección IP, es el ID de red. El ID de cada host debe ser exclusivo en el ID de red. Dos equipos con diferentes IDs de red pueden tener el mismo ID de host. Aquí vemos una de las 3 clases. La clase A. La clase A son las direcciones que se asignan a redes con un número muy grande de hosts. Esta clase permite hasta 126 redes, utilizando el primer número para el ID de red. Podríamos estar hablando de 16.777 hosts por red. Para la clase B, la dirección asignada al tamaño mediano a grande permite hasta 16.384 redes.
En la clase C nos permite aproximadamente 2097 redes, aproximadamente 254 hosts por red. Para la clase D y E no se asigna a host. La dirección de clase D se utiliza para la multidifusión y las direcciones de la clase E se reservan para un futuro. Para la máscara de subred es el método de direccionamiento en clase. El número de redes y hosts disponibles para una clase de dirección específica. Las subredes permiten que un único ID de red de una clase se divida en IDS de red de menor tamaño. Para una estructura de la máscara de subred tenemos: para dividir una ID de red se utiliza primero la máscara de subred. Una máscara de subred es una pantalla que diferencia el ID de red de una ID de host. Como podemos ver en el gráfico, el valor de esos números oscila entre el 0 y el 255. Para las directrices del direccionamiento, estas son algunas de las directrices que podemos observar. El primer número del ID de red no puede ser 127. Los números del ID de host no pueden ser todos 255. El ID de host no puede ser todos ceros y el ID de host debe ser exclusivo para el ID de red local. Para el identificador de red, todas las subredes deben tener un ID de red exclusivo. Por ejemplo, la subred A puede tener el ID de red 10.0.0.0. La subred B podría tener el ID de red de 192.168.2.0 y la C podría tener el ID de red de 172.16.0.0. Ahora, la asignación del IDS a host. El ID de host identifica un host SPIP de una red. Todos los hosts TCP/IP, incluyendo los routers que requieran ID de host exclusivos, por lo cual no existen normas para la asignación de IDS. Aquí podemos ver una situación de una topología de red 1. Como podemos ver, aquí se hizo un enlace de red entre un cliente en Oruro conectado a un cliente de La Paz y un cliente de Sucre. Como se puede observar acá, cada IP es distinta. La de Sucre se difiere de Oruro y la de La Paz. Nótese que están conectadas en red Sucre, La Paz y Oruro. Esto es debido al direccionamiento IP. Al estar todos interconectados, el transcurso y la subida del flujo de datos estaría 100% asegurado. Aquí tenemos una tabla de direcciones IPv4. Por una interfaz, la referencia para la tabla de referencias tenemos a La Paz, Sucre, Oruro, con los programas instalados. Nótese el router 3600, la versión de los routers, las direcciones IP, las máscaras de subred y el gateway que no contiene. Para direccionamiento IPv6, el sistema de direcciones es uno de los cambios más importantes que afectan al IPv6. Estas nuevas direcciones identifican a una interfaz o a un conjunto de interfaces. Para los modelos de direccionamiento, cualquier tipo de dirección se asigna a interfaces, no a todos, recordemos eso. Direcciones unicast y unicast o multicast. Para la nomenclatura de las direcciones, podemos observar acá lo que es el unicast, que identifica una sola interfaz. Los globales, el enlace local, el sitio local, unicast locales, el multicast y el unicast. Ahora, para
podemos identificar las interfaces. El ID de una interfaz identifica una interfaz de un determinado nodo. Un ID de interfaz debe ser exclusivo en la subred. Los hosts de IPv6 pueden aplicar un protocolo para generar automáticamente sus propios ID de interfaz, como observamos en la gráfica. Para crear un identificador de interfaz IPv6 a partir de la sección MAC de Ethernet de 48 bits, de 6 bits, IPv6. Por ejemplo, para la dirección de MAC de 00600852F9D8, los dígitos hexadecimales de 0FF a FE se insertan entre 0 por 08, el tercer bit, y 0 por 52, el cuarto bit, en la dirección MAC, con los que se forma la dirección de 64 bits de 00600852F9FE52F9D8. Se complementa el bit universal o local, el segundo bit de orden inferior de 0 por 0 de la dirección MAC. El segundo bit de orden inferior de 00 es 0, que una vez complementado se convierte en 1. En consecuencia, el identificador de interfaz IPv6, que corresponde a la dirección MAC de Ethernet de 00600852F9D8. Aquí podemos ver direcciones reservadas para la IPv6. Nótese acá que vienen las direcciones MAC de 00 a FF, de FE a FF. Y finalmente, concluyendo, se puede observar que el cambio que es para hacer el cambio de la transición de IPv4 a IPv6 es muy complicado, porque no es difícil, pero es complicado, porque el enrutamiento y la dirección no es como enmascarar cada dirección, y es un estudio que recientemente se está haciendo. El estudio no lleva más de 5 a 10 años. En los últimos 2 o 3 años se está recién implementando. No todos los países del mundo lo tienen, debido a la complejidad que esto lleva. Es algo muy, muy complejo en realidad, pero a la vez es mucho más seguro, más dedicado a la red. Ya no es tan básico como la IPv4. Al poder tener las direcciones MAC y todo, entonces se podría hablar de una IPv6, una mejor seguridad, considerando que